El 4 de mayo de 1901, el general Ignacio A. Bravo hizo su entrada y ocupó con tropas federales el santuario de Chan Santa Cruz, finalizando con esta acción el conflicto iniciado en julio de 1847, cuando el líder indígena Cecilio Chi tomó la población de Tepic en el actual estado de Quintana Roo. La idea de los rebeldes era sublevarse e iniciar una guerra que culminara con la desaparición de los blancos y los mestizos de Yucatán. Posteriormente, proclamarían su independencia y nombrarían a Chi como su gobernador legítimo. Esta rebelión tuvo su antecedente en una serie de injusticias y desigualdades, cuyo origen se remonta a la conquista española del territorio, que se extendieron durante la época virreinal y subsistieron tras la independencia de México. A pesar de ser conocido con el nombre de Guerra de Castas, el conflicto no se trató únicamente del enfrentamiento entre grupos raciales antagónicos. Intervinieron también factores religiosos y económicos. Favorecido por la circunstancial separación de Yucatán del Pacto Federal, la invasión norteamericana a México y los intereses británicos en la región, la Guerra de Castas se desarrolló con diversa intensidad a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, siendo su primera etapa la más violenta, llevando al gobernador Santiago Méndez a ofrecer entregar la soberanía de Yucatán a Inglaterra, España o Estados Unidos a cambio de ayuda para frenar la rebelión indígena que amenazaba la entidad. Al final de la guerra, México-Estados Unidos se reclutaron 938 soldados norteamericanos para colaborar en la guerra, sin grandes resultados. Los mayas avanzaron y para 1849 ya controlaban 2/3 del territorio yucateco. Un nuevo elemento hizo su aparición, dando a la Guerra de Castas unas características muy particulares. Se trató del culto a la cruz parlante, que fue iniciado en diciembre de 1850 por José María Barrera y Manuel Nahuat. Con sus habilidades como ventrílocuo, Nahuat se dirigió a un grupo de rebeldes mayas en su idioma, haciéndoles creer que la cruz les profetizaba la victoria si atacaban Campo Cholché. No tuvieron éxito, pero desde ese momento el movimiento rebelde maya se fortaleció con componentes místicos e ideológicos. La cruz parlante se convirtió también en símbolo de identidad y de unión. Los mayas rebeldes, entonces, se autodenominaron Macehuales o Cruzó, las cruces, a causa de la elección divina que habían gozado, pues, decían, Dios los había escogido como su pueblo, abandonando a los blancos contra quienes estaban en guerra. Por su parte, las autoridades yucatecas vieron la posibilidad de conseguir victorias morales sobre los alzados intentando conquistar Chan Santa Cruz, su centro sagrado, y destruir físicamente la cruz como lo hicieron el 23 de marzo de 1851. No obstante, esto no acabó con el culto, pues poco después de la destrucción de la primera cruz, aparecieron 3 cruces hijas que fueron aceptadas por los rebeldes. El culto operó también en contra de los mayas, pues al interior del movimiento rebelde se dieron casos de disenso entre los sacerdotes y los caudillos militares. Los primeros negaban la bendición de la cruz a los segundos, restándoles autoridad. Además de las matanzas indiscriminadas cometidas por ambos bandos, el combate a los rebeldes dio pie al tráfico de indios que fueron convertidos en esclavos. Al inicio de la Guerra de Castas, el gobernador Miguel Barbachano decretó el destierro de los rebeldes que fueran sorprendidos con las armas en las manos. Con esta excusa, en 1849 salió con destino a Cuba el primer cargamento de 135 indígenas. Para burlar las normas internacionales contra el tráfico de esclavos, se simularon contratos de trabajo entre los campesinos yucatecos y las haciendas azucareras de la isla. A pesar de las denuncias del cónsul mexicano Buenaventura Vivó y de su similar británico, el tráfico sobrevivió hasta 1861, cuando el presidente Benito Juárez prohibió esta práctica que reducía a los indios a una condición de esclavitud y estableció la pena de muerte como castigo a los infractores.
Paulatinamente, la intensidad de los enfrentamientos disminuyó. Los ataques de los rebeldes se volvieron cada vez más esporádicos, manteniendo el dominio sobre una porción importante de Yucatán, donde se alcanzó un grado alto de organización en el que se dio la constitución de un gobierno propio, que controlaba la parte sur-oriental del estado. Esta situación permaneció casi con pocos cambios hasta el 21 de octubre de 1899, que se declaró oficialmente abierta una campaña para conseguir reducir a los rebeldes, que finalizó en mayo de 1901, cuando tuvo lugar la toma de Chan Santa Cruz, hoy ciudad Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. Además de la profesionalización del ejército, fue fundamental para el triunfo federal el arreglo de los límites territoriales entre México y Guatemala, y entre México y la Gran Bretaña, respecto a los límites de las Honduras británicas, con lo cual se redujo significativamente el tráfico de armas para los rebeldes mayas y los recursos que estos obtenían con las compañías inglesas con las que comerciaban maderas preciosas y palo de tinte.